Hola, ¿me oís ahora? Ahora sí que me oís, ¿verdad? Ahora perfecto. Ahora sí que me escucháis. Bueno, sí, el micro estaba quitado, perdonad. Nada, que es que chicos, me he equivocado de intro, ¿vale? Y nada, estoy haciendo como creo que intuís multistream en la plataforma roja y morada hoy viernes 4 de agosto. Espero que estéis bien. Lo que pasa es que con esta intro no me cuadra, no encuadra con respecto a la imagen. Es decir, yo por ejemplo ahora en la aplicación con la cual hago el multistream me quedan 3 minutos, pero yo ya estoy en directo. Entonces es una cosa muy extraña. Pero bueno, ya sabiendo esto, estamos aquí. Bueno, mucho de lo que hablar, ¿vale? Porque nada, estamos a escasos 8 días. Escasos 8 días, de que comencemos la liga. Y algunos diréis, joder, aquí, ¿qué es ese titular, no? De el Madrid genera dudas, ¿no? Que ya me habéis ido poniendo en el chat algunos. Pues a ver, tiene que ver básicamente con que percibo, insisto, que la gente tiene dudas con el equipo. Distintas dudas. A nivel de estructura de plantilla, de planteamiento táctico, de capacidades, de problemas, etcétera. Creo que no estoy muy alejado de esa realidad. Y desde mi punto de vista, el equipo sí que tiene puntos evidentes de mejora y elementos a mejorar bastantes, tanto individualmente como colectivamente. Entonces, cuando el equipo, en algunos aspectos, no termina de convencer, pues creo que es normal que pueda generar dudas. Claro, o sea, lo que estamos diciendo por aquí creo que no es ninguna locura. Ahora bien, vuelvo a exponer en análisis todo lo que he ido diciendo. El equipo tiene capacidad de progresión y de evolución y cosas en las cuales va a ir mejorando. Pero, obviamente, también digo, y ahora hablaremos de lo de los recambios de Mbappé, ¿no? Creo que sin Mbappé, obviamente todo va a ser más difícil a nivel competitivo. También hay gente, de todas maneras, que está en la línea de que no venga Mbappé. O sea, que no quieren que venga Mbappé. Yo la verdad, vuelvo a decir, creo que con Mbappé somos más competitivos. En ese sentido no tengo género de duda, ¿no? Y nada, ya veo que me vais comentando, iré repasando ahora los mensajes, ¿vale? Que veo que estáis muy activos ya dentro del stream en las dos plataformas. Ahora iremos repasando algunos mensajitos que vais poniendo, ¿vale? Pero bueno, quería hacer la intro y de paso, como con la multiplataforma, con la aplicación con la que la hago, todavía está con el crono, pues no puedo poner los mensajes, ¿vale? Así que ahora los iré poniendo. Vamos a ver luego Ancelotti de qué es capaz. Y quiero decir, a ver si Ancelotti, aparte de dar con la tecla táctica, consigue dar confianza a jugadores que tienen que dar el impulso al equipo. Insistir en Kroos como pivote, espero que de cara a la temporada sea algo más casual o que no tenga que hacer. O sea, espero que haga correcciones de ese tipo, porque si no, en un equipo donde ya tienes Tchouaméni, Camavinga y además Tchouaméni siendo de las mejores noticias de pretemporada, creo que está claro que tienes que apostar por él, ¿no? Creo que por él hay que apostar, sea en un 4-2-3-1, sea en un 4-4-2 con rombo, sea como sea. Vale, pues nada, ya estamos por aquí, ya me veo en pantalla en Melon App, ya puedo poner las cosas. A ver, ¿qué me vais contando? Me habéis puesto que Xabi Alonso renueva. Que Xabi Alonso renovado hasta el 2026. Bueno, eso no quiere decir que no pueda venir al Real Madrid, que no exista algún tipo de cláusula de salida, ¿eh? Todo eso habrá que verlo. No sé si me pasáis el enlace, os lo agradecería porque debe ser noticia de ahora mismo. Con Kroos y Modric juntos le dimos un baile al Liverpool. Yo creo que a día de hoy esa es más la excepción que la regla. Pero vamos, que yo de fútbol tampoco tengo ni puta idea. Esto al final es una opinión muy, muy personal de cada uno. Yo soy de los que pienso que competir a 80 partidos vista con Kroos y Modric y marcarse una línea de titulares inescrutable con Kroos y Modric es un error a día de hoy. Y creo que realmente porque en un partido ante el Liverpool sean capaces de competir bien y hacer un muy buen encuentro, luego pues llega
en algunos casos follados, ¿no? Los jugadores llegan cansados. Pero bueno, ya os digo, que cada cual tendrá su opinión al respecto. Los contratos más difíciles de cumplir son los de los entrenadores. Casi ninguno se cumple. Estoy totalmente de acuerdo. Ray del quinto grande. Olé. Pero ¿y por qué no me sale la alerta, tío? El warning. Muchísimas gracias, Aaron. Abrazo fuerte, tío. Muchísimas gracias. Fuente de la información del recambio de Mbappé. Creo que no has entendido bien el titular. Los recambios de Mbappé van para el PSG. Quizá no lo hayas entendido bien. Abrazo fuerte, híbrida. Hola, ¿por qué está? Hola, porque está en ello Aarón. Ah, porque está en ello. Vale, o sea, todavía no se ha ejecutado técnicamente hablando, pero de igual manera, muchas gracias. Camavinga, lateral izquierdo. Pues esperemos que no. Y esperemos que se apueste por Fran García. Esperemos. ¿Qué tú crees? Nos dice Ismelito desde la plataforma roja. Si presentan a Dembélé con el dorsal de Mbappé, ¿qué es de lo que todos los medios hablan? Hombre, sería una medida de presión más. ¿Crees que Dembélé coge el 7? Yo no lo descarto. Obviamente puede estar en esa línea de presión, ¿no? Bueno, somos bastante gente en el stream, chicos. Muchísimas gracias. Por cierto, importante. Programa número 200. Y ya somos casi 2.400 seguidores. Una auténtica barbaridad el crecimiento que hemos tenido en Twitch. Y ahí está esa raíz, maravillosa raíz del quinto grande. Aarón, abrazo fuerte. Amigo, muchísimas gracias. Hoy estamos con todo, Estamos en la plataforma morada, en la roja. ¿Qué tal, Swine, hombre? ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo, joder? ¿Cómo lo llevas? Espero que estés bien. Hola, desde el quinto. Y aquí está Aarón. Abrazo. Abrazo fuerte, tío. Ese de Cone. Páginas piratas para ver el fútbol. Yo de esto manejo poco porque no es mi campo de gravedad. Hola desde el quinto también. Papafritas, hombre, ¿qué tal? Bienvenido, tío. Bienvenidos al canal. Bueno, a ver, el tema de los recambios básicamente es muy sencillo. Creo que el PSG ya está ejecutando los movimientos de recambio. Que luego se dará o no se dará, pero evidentemente aquí tenemos a Fraudicio Romano, que nos habla de Ousmane Dembélé y del acuerdo a 5 años, que estaría todo completamente atado, y lo de Gonzalo Ramos, que estaría para cerrar hoy. Aquí tenemos a Fabri, ¿vale? Y bueno, en más medios, obviamente. Muy bien, gracias. Te escucho a veces, pero en modo radio. Ah, amigo mío. Perfecto, genial, fenomenal. Hombre, Norberto, ¿qué tal? Desde la cinta del gimnasio. Buenísimo, pues ponme si quieres en modo radio, ¿vale? Y estamos aquí hablando de todos los temas. Abrazo fuerte, Norbert. Cuídate. Ya, yo debería hacer también... Hoy he hecho boxeo, ¿eh? No sé si veis aquí que tengo un saquito de boxeo que de vez en cuando le doy. Así que nada, en ello ando. Me viene bien. ¿Brahim tendrá minutos esta temporada? Es una muy buena pregunta. Es una incógnita, no te sabría decir. Yo si quieres te puedo dar mi exposición y mi opinión futbolística. Que es un jugador que puede ser de vida útil deportivamente hablando para el Real Madrid. Creo que es un futbolista que es un perfil interesante. Interesante. Hombre, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo vas, querido? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Yo hago boxeo. Vos sos muy bueno. Vos sos magnífico. Hombre, yo soy bastante amateur, ¿eh? ¿Habéis visto los que, no sé si seguís MMA y tal? Va a pelear Jake Paul con Nate Diaz, ¿eh? ¿No? Parece ser que va... No sé si esto es de hace tiempo, no sé si seguís mucho este rollo, pero va a ser curioso ese combate, ¿eh? También se me ha ocurrido en un momento determinado ponerme con la actualidad de MMA y todo esto y hacerme un canal, ¿eh? Porque es un mundo que me gusta bastante, pero tengo bastante poco conocimiento como para de momento hacer un canal, ¿no? Pero es un tema que creo que podría ir bien. Eso y un canal de gatos serían mis opciones futuras. Sacando a las perras después de currar y antes de comer. Bien hecho, hombre. Bien hecho, muy bien. Abrazo fuerte, tío. A ver, cositas. Buenas, Kike, enhorabuena por los 200 programas. Mil gracias, tío, mil gracias. 200 ya, 200 streams en directo y tenemos, pues eso, son casi 2.400 subs, no, seguidores.
Creo que me voy a suscribir a tu canal, te veo muy equilibrado en tus valoraciones. Hombre, José Carlos, pues muchísimas gracias. Si te suscribes, fenomenal, fenomenal. Todo apoyo suma. Junto al canal de gatos y MMA, ¿no? Estaría también chulo eso. Bueno, más cositas. A ver, no sé si visteis ayer en Twitter. No sé si visteis en Twitter que hubo un space de PSG Community. Y entre otras cosas, pues, insisten en esto. El acuerdo está hecho. Kylian Mbappé se marchará al Real Madrid con un traspaso de 200 millones más 50 en bonus. Nos mantenemos con nuestra información. Ellos siguen potentes. Esta gente, cabe decir, que son los que avanzaron lo de Luis Campos, que estaría cerca de salir. Función de Luis Campos, es verdad que con Lille y Mónaco ha hecho una función extraordinaria, pero luego no sé cómo han sido estos 2 años de Luis Campos, año y medio más bien, ¿no? Pues bueno, esta gente también dio la información de Luis Enrique, o sea que van bien, van viento en popa. Viento en popa. ¿Qué crees que pasará con Arda? ¿De qué? ¿Si se va a recuperar, si va a triunfar o qué? Yo creo que hay que ir piano, despacito. No me apetece sacar conclusiones de un chico que ni siquiera le he visto jugar con el Real Madrid. Me parece muy aventurado. Eso sí, yo soy rápido, ¿eh? En cuanto veo cómo se va moviendo y tal, con la camiseta, cómo va jugando, cómo va generando juego, ahí ya hablamos. ¿Qué pasará con el hermano de Mbappé cuando se vaya al Madrid? Pues no lo sé, pero Izan, que yo sepa, no entra en ningún tipo de acuerdo. Gracias por tus vídeos, siempre al día. Pues muchas gracias, David. Me gustaría que mis vídeos de análisis de la pretemporada, por ejemplo, tuvieran más views, pero es lo que hay. Os gusta Mbappé, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Os gustan los temas mbaperianos, joder. Somos masocas todos, ¿eh? Somos masocas. ¿Crees que el Real Madrid ganará la Liga? Déjame decírtelo si viene Mbappé, ¿vale? Porque si viene Mbappé, todo es más sencillo. Al caso, no lo tengo claro, ¿eh? No tengo claro que el Madrid vaya a ganar la Liga. Aparte, la historia con Ancelotti y las ligas no va, ¿eh? Suele ser liga por país, ¿eh? Caso de Carlo Ancelotti. Un día menos del abuelo en el club. Saludos, amigo. Joder, Choli, tío. Estás con el tema de Ancelotti. A ver, yo te entiendo, ¿eh? Pero yo creo que hay que tomárselo de otra manera, ¿eh? Porque si no es complicado, ¿eh? No podemos pensar que va a ir seguro mal con Ancelotti, pero ni seguro bien, ¿eh? Pero, hombre, yo dejaría un poco ahí opciones a que el equipo pueda competir. Aunque también cabe decir que tampoco... O sea, tengo ilusión, como siempre, pero tampoco... O sea, estoy con el hype un poco bajo ahora mismo. Si Mbappé viene, el hermano no se queda porque lo acosan y se viene al Castilla. Ah, vale, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Pero, ¿habéis visto algún enlace informativo o algo que diga lo de Izan Mbappé? ¿Tenéis algo ahí de info que haya dicho alguien del hermano pequeño? Yo estoy con el hype bajo también, dice Anabel. Es verdad, creo que la gente está un poquito baja de ánimo. Yo lo que percibo es que la gente está un poquito down de ánimo. Está... Joder, que el equipo no termina de cerrar, de convencer. Eso sí, si la primera jornada del equipo le mete 3 al Atlético de Bilbao en San Mamés, vais a ver cómo el tren del hype sube a tope. Vamos, no hay duda. No hay duda. Me doy un poquito de cacao que se me secan los labios. Yo creo que compite lo básico, porque los jugadores son muy buenos, pero Carleto estorba. Claro, lo que habría que analizar, yo no sé si tanto como el término estorbar, si es maximizar. Lo que habría que analizar es si Carlo Ancelotti maximiza los recursos colectivos e individuales del Real Madrid. Es decir, hasta qué punto él es capaz de eso, ¿no? Ahí estaría el análisis. Yo me intento mantener, y eso que últimamente en las redes sociales se maneja mucho la bipolaridad entre tonos negros y blancos, intento manejarme a veces en los tonos grises, ¿no? La vida me ha enseñado que en los tonos grises suele haber mucha verdad, ¿no? Excepto en cosas donde es blanco-negro, pero en esto del fútbol a veces los tonos grises ayudan mucho. ¿Qué te parece la renovación de Xabi Alonso con el Leverkusen? ¿Crees que cambia algo sus posibilidades de ser? No. Yo creo que seguramente haya firmado algún tipo de facilidad de salida. Xabi Alonso no creo que sea tan tonto de
se habrá marcado algún tipo de ruta de salida, de escape, que le facilite contractualmente el poder llegar al Tolosarra la próxima temporada en caso de que se den las circunstancias. Francisco Javier Blanco Maese nos dice: Quique, el rombo de Ancelotti no convence, para mi gusto 4-2-3-1 igual. Estoy en lo mismo. Muchísimas gracias a todos los que se suman a la familia de Maz en plataforma morada. A ver, ¿qué me enviáis? ¿Qué me envías, Mugen? Ah, lo de Kemba Walker. Mira, aquí está. Lo de, bueno, el troleo, ¿no? Que ha hecho, en este caso, Mónaco al Milan, ¿no? Con Nikola Mirotic. Bueno, aunque Kemba Walker no es este ya, ¿eh? Esto está muy bien, pero Kemba Walker ya no es ese, ¿eh? Mi esperanza es que Kane no fiche por el Bayern. Kane no va a venir al Madrid. Yo me empezaría a quitar esa idea. A ver, que podéis guardar el clip, ¿vale? Pero me resultaría difícil. Me resultaría difícil de ver. Creo que el Madrid va a Mbappé o nada. Mi opinión, no es información. Es que si te das cuenta, ofensivamente y defensivamente nos falta algo. Sí, nos falta algo. Nos faltan cosas, ya os lo digo yo, pero eso no quiere decir... Bueno, lo de Kane, precisamente aquí lo pongo, que tengo alguna escena aquí abierta. Kane quería ir al Real Madrid, era del gusto de Ancelotti, pero todo se acabó cuando se confirmó que Mbappé ficharía este verano por el Real Madrid. Pues eso. O sea, yo me acuerdo al principio de verano cuando sonaban Havertz y Kane. Bueno, en cuanto el tema de Mbappé cogió energía, por cierto, pues ahí ya la cosa cambia. Kane es un muy buen delantero, ¿eh? Yo no lo discuto, a mí me gusta. Mbappé es otra cosa. Javier Ávila Lozada, bienvenido a la familia de Maz. Muchísimas gracias, tío. Gracias por vuestro apoyo, membresías, suscripciones, seguimientos, lo que sea. ¿Se renovará Tavares antes del inicio del Mundial de Básquet? Yo creo que va a ser después, pero es mi opinión. Pero me da a mí que está cerrado, verbalmente. Tengo la sensación que se ha trabajado a la sombra y que está cerrado, ¿eh? Me da a mí la sensación, el no operar con Billy en absoluto me lleva a eso. ¿Y el Vini Tobías, qué pasó con él? Pues ahí sigue, en el Castilla, ahí lo tenemos, a Vini, con David Jiménez, ¿no? Compitiendo en el Castilla. A ver qué tal la temporada de Vinicius Tobías, que fue de más a menos claramente. ¿Crees que Mbappé vendrá al Madrid esta temporada? Pues yo me mantengo en el 55% ahora. He subido 10 puntos, del 45 al 55, porque veo que el PSG se está moviendo fuerte en ataque. Creo que está haciendo movimientos de pujanza importantes. Dembélé, Barcola es un pedazo de jugador. Puede jugar en los dos perfiles, extremo derecho, extremo izquierdo. El ex de Lyon, bueno, es que va a ser ex de Lyon. Por cierto, lo metía el Barça por ahí, ¿no? Estaban hablando de que el Barça quería plantearse esa operación. El Barça no se puede plantear una mierda ahora mismo. Después del chao chao, bela chao del fondo alemán, los 65 millones. No puede plantearse nada. Tiene 12 fichas inscritas, 8 jugadores por meter, creo. Digo 12 porque Dembélé se va, ¿no? Sería pues así. Entonces, bueno, tema del PSG, Dembélé, Gonzalo Ramos, Barcola, más Neymar, más lo que han ido trayendo, ya me hace pensar que a lo mejor, hombre, ya si fichasen si hubieran ido por Muani, Gonzalo Ramos y Dembélé, ya hubiera sido muy hard, ¿no? Mucho titular ahí. A ver, ¿qué me decís? He leído que han encontrado otro fondo alemán que va a poner la pasta. Es alucinante. ¿Ah, sí? Seguro. Una empresa paralela o algo de Roures o... A ver. Hombre, solución van a encontrar. Solución van a encontrar. Facilidades les van a dar. Siempre lo hemos dicho en este canal. La Liga necesita un Barcelona fuerte. No va a caer. Barcelona representa muchas cosas. Aparte de lo estrictamente deportivo y toda su masa social, es un club que representa muchas cosas. Y en este país no van a dejar que el Barcelona caiga. Me preguntáis si con el Madrid harían lo mismo, no lo sé. La diferencia es que el Madrid no llega a eso porque el Madrid hace sus deberes, es un equipo responsable, un equipo serio, un club serio con sus finanzas. Por mucho que de Telegraph haya querido vender milongaza en un momento determinado,
con lo de Bellingham luego y la inscripción. En fin. Para mí, Fran García es la gran sorpresa de la pretemporada. Para mí es sorpresa a medias. Es un jugador que es verdad que viene del Rayo Vallecano y eso genera siempre un punto, con todo el respeto al Rayo u otros clubes, ¿no? Pero el punto crecimiento se tiene que ver. Es pretemporada, como todo, ¿no? Pero sí tiene buena pinta. Yo ya sabéis que estoy absolutamente en las antípodas de este tipo de análisis con respecto a que Mbappé no es 9. Mbappé no es 9 porque es un 9, es un 10 y es un 11. Es un jugador facturador de 40 goles, capaz de entrar por carril izquierdo, marcar por el central, tirarse a la derecha y moverse por todo el frente. Entonces, lo de adjudicar a Mbappé ese perfil de, bueno, es que Mbappé no es un 9 y entonces no irte a por Mbappé me parece, es como, no sé, infravalorar la realidad de Mbappé. Mbappé es otra cosa. O sea, es un tío capaz de marcar 40 putos goles, generarte no sé cuántas situaciones, situación gol. Es un tío para espacio reducido, para contra, tira paredes, es buen asistente, en área cosa fina. Yo esta manía de tener que ser un rematalavadoras porque sí, porque es 9, 11 y 7 y atrás el 10. Entonces es como que todo tiene que ser muy... No sé, para mí el fútbol es una cosa mucho más dinámica, ¿eh? Pero bueno, que es mi manera de verlo, ¿eh? Ya está. De lo que no sé es de qué jugaba Mbappé el año pasado. Mbappé de qué... No sé de qué jugaba el año pasado Mbappé, si alguien me lo puede decir. No sé de qué jugaba. No tengo ni idea. Mbappé jugaba de lo que le salía de los huevos. De lo que le apetece. Porque obviamente, joder, la cámara de los cojones, macho. Siempre la camarita me hace una de estas. Pues jugó bastante de 9. Eso me parece a mí. A lo mejor yo estoy muy loco y no he visto nada del Paris Saint-Germain. Mira, esto que dice Cristian me parece buenísimo. Iniciaba de 9, pero era un tridente muy móvil. ¿Os imagináis a Mbappé permutando con Rodrigo? Tirando paredes con Vinicius. Eso es un escándalo. Pero bueno. Sí, sí, está claro, Mbappé a nivel de área y definición es una bestia. Pero bueno, vamos a ver si viene. Si no, obviamente. Si no, veremos qué es lo que hace el Real Madrid. Plantear este rombo sin Mbappé es marcar una línea de responsabilidad a Vinicius, sobre todo a niveles de atención defensiva que le va a someter demasiado. Por eso para mí Mbappé es tan importante, porque Mbappé es lo que te genera a nivel tangible más a nivel intangible. Es decir, es lo que te genera por y para a nivel estadístico, asistencias, goles, jugadas, pero luego está lo que te genera en la sobreatención. Es un jugador que va a permitir que Vinicius tenga mucha más banda ancha de actuación. Año de transición, dice Choli. Hombre, pues año de transición en el Real Madrid, never. No debe existir nunca el término año de transición, jamás. Dice DJ Sebas85 que con ese rombo no se le gana, o sea, que se le gana solo al Girona y al Almería. Hombre, tampoco, pero es un sistema que deja algunas dudas. A ver, Fernán, ¿qué nos dices? Buenas tardes. El Madrid ahora mismo me pone más nervioso que nos metan tantos goles. Atrás estamos flojos. Aparte, bueno, en esto del lateral estoy muy de acuerdo. El Madrid está facturando mal las áreas de momento y ya el año pasado esto aconteció, esto pasó. El Madrid tiene un problema de facturación. Tiene que facturar mejor arriba y tiene que facturar mejor su defensa. Permitir menos. Yo un 352. Iba a decir un 352. Estoy jodido de la cabeza. Hombre, un 3-5-2 haces que los laterales no sean X jugadores. En el centro, bueno, para mí el centro del campo del Real Madrid depende si juegas con 3 o con 4, pero para mí Tchouaméni, Camavinga y Bellingham tienen que estar. Y a partir de ahí ya bailemos.
A partir de ahí, bailemos. Yo estoy seguro de que jugarán Vini, Mbappé y Rodrigo. Bueno, Mbappé sí viene. Mbappé sí viene. ¿Será otro año más sin ver a Brahim? Pues hombre, no me gustaría que esto fuera así, porque creo que nos viene muy bien. Brahim, por perfil. Tengo cierto punto de confianza. Dice Cristian que el análisis del Madrid de este año es sencillo. Si hay sorpresa para mi entender y llega Mbappé, te conviertes en equipo top 3 de Europa. Si no viene, lo que creo que pasará a luchar por Liga y en Champions hasta cuartos como mucho. Está difícil predecir qué puede pasar en Champions más con el Madrid. Pero, como siempre digo, a ver, tú puedes ganar una batalla, evidentemente con pistolas, con lanzas, pero yo prefiero ir con una AK-47, prefiero ir con un bazooka, prefiero ir con misiles. Entonces, prefiero prepararme mejor. Y con Mbappé voy a estar más preparado para poder ganar a los equipos top de Europa. Entonces, luego hay que entender que el Real Madrid es un equipo con mucha alma. Pero la gente, no, es que Benzema no había aportado tanto. Ya. Mira los partidos del año pasado sin Benzema como jugó el Real Madrid. Mira los partidos sin Benzema del año pasado, que fueron unos cuantos, ¿eh? A ver qué tal jugaba el Real Madrid sin Benzema al fútbol. Por mucho que no estuviera en su mejor temporada. ¿Rodrigo ha hecho una mala pretemporada? Sí. Pero bueno, yo en Rodrigo confío bastante. Claro, pero ahora mismo sería ir con un ejército de 200 personas con lanzas contra un ejército de 4.000 soldados con cañones. Sería un poco la batalla de las Termópilas, ¿no? Puedes aguantar, pero como te pillen por algún punto débil ya se acaba la historia, ¿eh? Sabéis lo de la batalla de las Termópilas, ¿no? No hace falta que os lo explique. Hay muchas veces que Rodrigo anda mal y ahí es donde Brahim tiene que aprovechar. Yo no creo que ande muchas veces mal. Yo creo que a veces anda mal. Rodrigo es un extraordinario jugador, pero no siempre está bien. Es un jugador que puede en un momento dado fallar, no estar inspirado. El Bayern se retira de la puja por Harry Kane entonces, ¿no? ¿O qué? Estoy viendo aquí a Andrés Martínez que comentó hace 15 minutos una cosita. ¿Lo habéis comentado antes? Porque yo voy loquísimo. O sea, que se retiran de Kane. No lo sé, ¿eh? Esto es noticia, porque Harry Kane tenía la salida al Bayern, era una salida muy limpia. Sin poder ir al Bayern a ver quién es el guapo que se mete en la operación de Harry Kane. ¿Ah? No sé si es verdad esto, si va a pasar así. Sin la Tortuga, el City está por hacer el doblete en la Champions. Los milagros del abuelo y la flor, una vez solo pasa una vez. Madrid es capaz de hacer varios milagros. Kane se queda en el Tottenham. Joder, pues que le vaya bien. Y se va gratis luego. Hombre, pues la amortización, si es gratis para cualquier club, gratis, entienda, sin traspaso, perdón. Técnicamente sin traspaso. A ver. Quique, ¿por qué te genera tantas dudas la llegada de Mbappé? Joder, ¿cómo no me va a generar dudas? Después de lo del año pasado, ¿cómo no me va a generar dudas? Lo raro es que haya gente que diga, sin tener información, que viene al 100%. O sea, coño, me siento raro. O sea, después de lo que pasó el año pasado, lo raro es pensar que este año viene al 100%. No sé, en la vida yo soy así, a lo mejor, cuando una vez me han... No voy a decir que, porque esto es deporte profesional, no, tampoco quiero decir eso. Que me han clavado un puñal, porque tampoco creo que sea así. Pero cuando en un momento determinado, pues no te han elegido, pues oye, chico, pues yo tengo mis dudas. Mira, Alejandro, yo igual le doy un 50%, incluso menos. Es que yo estoy en eso, en el 55%. Yo no me voy a subir más. Hombre, a no ser que ya vea, insisto, un David Ornstein decir Mbappé cerca de ser nuevo jugador del Real Madrid con estas condiciones. Pues ya está.
Yo hasta ese punto no puedo decir nada. A ver, Javier, yo prefiero usar el fusil G36E o G36KE, que es el mejor fusil de asalto y elegido por toda Europa, zona OTAN. Sí, a ver, lo del AK-47 es más bien terrorista, ya lo sé, pero es que yo soy mucho de videojuegos, lo siento. Bueno, el Call of Duty, la M4, la SCAR y todas estas armas que se usaban, ¿no? La Grau, mítica. Creo que el hecho de que Benzema ya no esté hace muchísimo. Es que lo que pasa sin Benzema es que el equipo orbita ofensivamente de una manera un poco extraña. Es como una anomalía que tienen que corregir. Es la anomalía de Matrix que hay que corregir. Pero el glamour de un Kalashnikov, joder, estamos ya... Modo gamer. La G36, qué recuerdos. También un canal de armas ya, eso es más chungui. Yo con estos fichajes que llegan al PSG estoy más seguro de que Mbappé está un 90% cerca de... A ver, lo que me hace a mí subir es eso, ver que el PSG se está moviendo, que el Paris Saint-Germain está haciendo cosas. A ver, ¿qué me ponéis por aquí? El City tiene un plantillón, está trabajado y tiene un pedazo de entrenador. Es lógico que empiece un ciclo ganador. El Madrid muchas carencias en puestos indispensables. La Tortuga taparía mucho y solucionaría el ataque. Sí, pero a ver, no... A ver, si Ancelotti es tan cojo y tan malo, como por ejemplo Choli, yo creo que tú piensas, ahora Mbappé no puede tapar todo. Tapará algunas cosas, ¿no? Obviamente es más fácil ganar con Mbappé. Claro, con buena tal, bien sé tal, ¿no? Pero a ver. Yo no puedo pensar, a ver, para mí Ancelotti no es el entrenador ideal para el Real Madrid. Pero un tío que ha ganado lo que ha ganado, yo no puedo pensar que es un cojo. O sea, tú miras el currículum de Ancelotti y no puede ser tan cojo. O sea, puede ser lento en algunas cosas, predecible, arcaico, poned lo que queráis. Lo entiendo perfectamente. Que vino del Everton, que... Vale, perfecto. Pero no es posible. Yo he escuchado barbaridades sobre Ancelotti. O sea, no puede ser tan cojo, tío. No puede ser tan mal un pibe que ha ganado lo que ha ganado este hombre. Flor, tal. Con Zidane me acuerdo también. No, porque tiene una flor en el culo que flipas. 3 Copas de Europa consecutivas. Nadie lo ha hecho eso. Coño, pues es que, joder, no puede ser tan malo. O sea, yo no soy fan de Ancelotti, es un entrenador que ahora mismo no me genera ese punto de ilusión, no me genera ese impulso, pero coño, que es que parece que está entrenando, con todo mi respeto, el entrenador del Santa Olaya, que es que en mi pueblo de Toledo. Hombre, tampoco puede ser eso. Yo quiero un tío como Xabi Alonso, os digo, porque además el perfil de plantilla requiere un hombre joven, con unos métodos diferentes, pero no es un cojo. Claro, es que lo que dice Mugen es diferente. No me gusta, pero no se puede decir que sea malo. O sea, te puede no gustar, te puede no convencer. Pero, hombre, estamos hablando de un pibe que tiene un currículum que no tiene, es que tiene Guardiola, Zidane, Mourinho a su manera y 2 más. Entonces, ¿que a mí es el entrenador ideal para el Real Madrid ahora mismo? No. ¿Tampoco lo era cuando llegó? No. Pero yo quiero otro entrenador para el Real Madrid. Que luego también pasa esto. Llega otro entrenador que te gusta aparentemente más y no gana una mierda. Porque no se dan las circunstancias. Yo siempre me acuerdo de Solari, un entrenador que a mí me encantó cuando llegó. Me encantaba. Pero no tenía la materia prima. Y llegó en un momento de temporada que no le dio. Pam, pam, el Barça y el Ajax. Chao. Se terminó. La vida. Que sí, que Xabi Alonso ha renovado hasta el 2026, pero que dudo mucho que Xabi Alonso Xabi Alonso no se va a hipotecar al Bayer Leverkusen teniendo el Madrid detrás. En serio. Santa Olaya de Huelva. Hay un pueblo de Santa Olaya de Huelva, no lo sabía. No lo sabía. Qué bien Huelva, tío. Buah. Qué bien. Ahí hay... Buah. Buena tierra, ¿eh? No he ido, pero he visto muy buenas opiniones. Que venga Mourinho. Pero bueno, por favor, Josep. Claro que sí. Mourinho. ¿Cómo era este, con Mourinho? Madre mía, menudas tuvo que tragar. Joder. Otro que me desespera, el Jorge de Alessandro, por Dios, qué dolor de cabeza me da. Coincidí con él en el radio. Uf, por favor.
Buenas, desde Tenerife. Raúl va a ser el próximo si subirás. Raúl no va a ser el primer entrenador del Real Madrid, salvo que haya 4 o 5 antes que le digan que no a Florentino. Me da a mí la sensación, ¿eh? Yo creo que lo tiene ahí por imagen, pero no como para el primer equipo. No creo que a Florentino no le termina. Yo opino que los fichajes que está haciendo el PSG benefician a Mbappé. Sí. Dembélé es su mejor amigo. Su mejor amigo, Colomboane nació en la misma ciudad, son muy amigos. El hermano sube al primer equipo a su gusto. Pues puede ser y se quede Mbappé. Pero sí, si se queda, con todo el respeto que le den por ahí. Si es tan amable, no pasa nada. Sí, yo pienso que Arbeloa va a estar antes que Raúl también. Una opinión personal. Opinión, no información. Me gusta esto aclararlo porque luego la gente dice, ¿tú qué sabes? En mi opinión. Esto es un canal de opinión. A ver si, claro, todos tenemos libertad para opinar. Sin faltar, pero opinar podemos opinar todos. ¿Klopp o Nagelsmann te gustan? A mí Jürgen Klopp me gusta. Nagelsmann es un tipo, es una bomba. Es una bomba de relojería. No me parece un entrenador para el Real Madrid y me parece chungui. Y me diréis, Mourinho venía con el culo pelado, ganando Champions, compitiendo como el que más y siendo una eminencia en Europa. Nagelsmann ya le gustaría a Nagelsmann. De momento Nagelsmann ya se ha dado una primera hostia importante en el Bayern. No se va a quedar Mbappé por las relaciones que tiene con la directiva del club, especialmente el presidente. Bueno. Eso, cuando parece que va por allí y por allá, cuidado. Por eso yo no me fío mucho. Saludos, Quique. Gracias por seguir con el canal y darnos información y momentos de entretenimiento. Abrazo, crack. Abrazo para ti. Abrazo fuerte, hombre. A ver, Choli, ¿qué me cuentas? Yo respeto a Abuelotti, le invitaría a cenar a casa, le dejaría de relaciones públicas del club, pero su flor es infinita. No trabaja los partidos, fama de entrenador poco, dar todo el poder a los veteranos y poca confianza en los jóvenes. Reacciona tarde en los partidos, etcétera. Sí, pero mira todo lo que ha ganado. Es que es lento, sí. También se decía que Zidane era muy lento. Zidane era muy lento, pero ahí lo tienes. Otro que era muy lento. Luego están los entrenadores muy rápidos también, excesivamente rápidos. Cuidado, que yo también pienso que Modric y Kroos no deben de tener una presencia muy importante en el equipo, pero os digo que bien arropados aún son jugadores útiles, sobre todo Kroos. Para mí un centro del campo, en un momento dado, con Kroos, Bellingham, Camavinga y Tchouaméni, pues un centro del campo muy válido. Pero lo que no pueden jugar para mí son los dos, sobre todo en bloques de partidos muy amplios, donde hay mucha carrera, hay regresión, hay repliegue, ahí sufren mucho. A ver, ¿qué me preguntáis? ¿Qué piensas con la espantada que quieren hacer? No, Luis Enrique ya medio lo ha negado, Por eso digo que no todas las informaciones se aciertan, yo creo que Luis Enrique va a seguir. Es buena gente Juanma Rodríguez, fuera de todo el show. Tiene pinta de ser bonachón. A mí no me trató mal, la verdad. A mí me trató bien. Siempre digo que yo nunca tuve ningún problema con él. La verdad es que conmigo fue siempre correcto, fue educado, bien. A ver, no puedo decir que me valorara mucho, porque creo que no, pero sí que me respetaba. Él tenía su cuerda de tertulianos y ya está, pero es normal. Es normal. Creo que mi manera de ver el fútbol no le terminaba de entusiasmar mucho. No le gusta mi manera de analizar del todo, pero creo que humanamente sí me valoraba. Creo que le caía bien, es mi sensación. No a todo el mundo le puede gustar. Gusta a mucha gente, pero no a todo el mundo puede gustar. Es normal. El importante este año, si le dejan Ancelotti, es Tchouaméni. Es muy importante, Tchouaméni. Muy importante. Saludos, Quique. Bellingham tiene que jugar en su posición. Claro, el problema es que suele tirar 15 metros atrás. Y el problema es que con este sistema va a tener llegada, pero no va a tener actividad de participación alta. Y Bellingham también necesita sentir calor del juego. En algún momento te va a romper el partido, porque tiene gol, porque tiene llegada, porque tiene remate, pero hombre, eso es lo que... Para eso hemos fichado a Bellingham. Ahí sería la pregunta, ¿verdad? Saludos, Quique. Mientras el Madrid se obsesiona con Mbappé, el Barça juega muy bien y nos golea. Joder, hombre. A mí llámame loco, pero yo no me cambiaría por el Barcelona y su situación. Yo, que a lo mejor me estoy equivocando, pero yo no me cambio por el Barcelona.
Ni de coña. Mbappé ya sé a dónde ha fichado. Ya sé a dónde ha fichado. Bellingham es una máquina, ya verán cuando empiece la liga. Hombre, pues sí. Es muy buen jugador, pero es verdad que si lo metes en una posición que no es tan la suya, pues a lo mejor no está tan cómodo. Aún así, creo que es uno de los jugadores que mejor se puede adaptar a un sistema como este, en esa posición. Pero claro, no es su posición. El primer partido de liga, ¿cómo lo ves ante el Bilbao? Duro, duro. Duro porque además nos van a obligar a un partido muy agresivo y obviamente el Madrid tiene algunos problemas para sacar el balón. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo será el partido, ¿eh? ¿Tú crees que Mbappé vendrá este verano al Madrid? Dice Polilla 4. Pues hombre, tengo mis dudas todavía. No te puedo decir, estoy en un 55 de optimismo, o sea que con eso te digo bastante. Yo no veo al Barça jugando bien. Si hablamos de juego, el Madrid jugó mucho mejor. Lo que hace el Barça es defender muchísimo mejor. El Barcelona defiende y ataca de una manera más simétrica. Y tiene una presión más simétrica. Es un equipo más simétrico. ¿Mejor equipo? Yo creo que no. Pero bueno, vamos a ver la temporada cómo se da, ¿eh? Yo confío al 100% del Madrid sin Mbappé o con él. Pues yo no. Para mí hay un Real Madrid con Mbappé y otro sin Mbappé. O sea, es que son dos equipos distintos. Es que es como tener o no tener a Cristiano. Es que son equipos diferentes. Siendo Cristiano, obviamente, superior a Mbappé, quiero decir, pero... Saludos, hombre, Gilberto Guevara, desde Panamá, amigo. Abrazo fuerte desde la plataforma roja que nos saluda el bueno de Gilberto Guevara. Hombre, es que plantarte esta temporada si no de titular es un suicidio. Es que plantearte la temporada sin Mbappé o con Mbappé es que no tiene nada que ver. No, no. Es que yo no estoy hablando de Ancelotti. Si quieres también, claro, hablamos un Madrid con o sin Ancelotti. Sería diferente, pero yo estoy hablando de la plantilla. Luego sí, podemos hablar de cómo se maximiza esa plantilla con o sin Ancelotti, pero yo estaba hablando de la plantilla ahora mismo. Mbappé este verano, 2024 gratis. Yo, si es por mí, ahora mismo, mañana. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Leitmotiv de la vida. Leitmotiv de la vida. Hombre, Antonio, tampoco te despolles de nosotros por opinar diferente a ti, tío, hombre. Tampoco es eso. Claro que hemos ganado Champions sin Mbappé, ¿no? Pero yo me refiero a que el Real Madrid está sin un delantero referencial o sin un delantero top, porque Vinicius es otro tipo de cosa. Y creo que para poder facturar de verdad y poder concluir una temporada exitosa es mejor con Mbappé, llámame loco. Claro, sí, el Real Madrid ha ganado sin Mbappé Champions. Efectivamente. La última bajo milagro, varios milagros, y en otras temporadas con, nada, una serie de torcebotas como Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. El Madrid ha ganado Champions teniendo magníficos jugadores. Y anteriormente, que seguro que tú te acuerdas, ha ganado otras Champions sin tener el mejor equipo. Pero el Real Madrid, para ganar las últimas Champions que ha ganado, ha necesitado tener jugadores extraordinarios. Se necesita la tortuga para ilusionar a la afición. Que de esto no se habla. Llevamos mucho sin un crack de verdad. Bueno, a mí lo de la ilusión me parece muy bien. Yo soy de fácil ilusión. A mí me traes Arda Güler y ya... Oye, me mola, ¿sabes? Me apetece verlo. Fran García, me mola. Brahim, me mola. Bellingham, me mola. ¿Sabes? Pero sí, la realidad es que Mbappé ilusiona muchísimo, está muy bien a nivel de marca, a nivel de imagen y a nivel de muchas cosas. Pero deportivamente la clave. Deportivamente te marca otro nivel. Otro nivel. Rodrigo de 9 serviría. Mira, Rodrigo creo que es un jugador que cuando está en primera línea no le veo tan natural, no le veo limpio su juego. Creo que necesita estar detrás de un delantero. Es diferente. Por poder lo puede hacer, pero no le veo fino en eso. El año pasado, por ejemplo, en esas yo no terminaba de verlo. Necesita una distracción. Un Benzema, un Mbappé, alguien que distraiga. Alguien que distraiga. Cuando fichemos a los Galácticos no ganamos nada ese año.
creo que la época de los Galácticos tuvo un gran problema, que se fichaban jugadores sin estructurar un equipo y era una plantilla muy corta. De hecho, en la 2003-2004, a partir de, si os acordáis de esa temporada, el Real Madrid se hunde contra el Mónaco de Morientes. El equipo hace una temporada hasta enero buenísima, con un juego espectacular, pero no tenía plantilla. Yo creo que el problema no era fichar Galácticos, el problema era no tener un equipo. Y la baja de jugadores como Makelele en un momento determinado hizo mucho daño, porque era un jugador clave en el sistema de recuperación, de juego, de balón. Pero vamos, que estamos en otra historia. En tal caso, ganamos una Champions efectivamente ahí con... Que es que no valoramos mucho ganar una Champions. Parece que tenemos que ganar como 5 en 10 años para que se valore. Es que ganar una... Hay clubes que no han ganado nunca una Champions. O que tienen 5 Champions en toda su historia, ¿sabéis? Pero bueno. Y esto fue otra cosa, lo de los pavones. Evidentemente había demasiada diferencia entre el primer equipo espada y el segundo. Había demasiada diferencia. Buen día, saludos desde Honduras. Buenas tardes por ahí, bendiciones. Muchas gracias, Roberto. Te mando un abrazo desde España. Bueno, estamos bien, chicos, ¿eh? Estamos muy bien, ¿eh? Somos más de 266 en la plataforma morada. También en la roja somos mucha gente. Así que gustazo, ¿eh? Gustazo estar así, poder charlar con vosotros. Me pica la nariz por la sequedad, tío, de Madrid, macho. Es que... Madrid es lo único, para mí, malo que tiene es eso, tío. Que hace un clima muy seco. Pavón Mejías, bueno, Álvaro Mejía. ¿Era Álvaro Mejía? Álvaro Mejía, eso. Sí. Era central, sí, me acuerdo de él perfectamente. Ojalá se haga oficial Mbappé este verano. Sí, ojalá que sí. Ojalá que sí que se haga. Joselu es un descarte del Madrid. Joselu es un activo especialista dentro de un orden y un rol. Darle más rango que ese es un problema, porque no está preparado para eso ni es su nivel. Entonces, voy a mirar de todas maneras lo de Xabi Alonso, por si hay alguien que dice algo con respecto al Real Madrid. ¿Cuándo terminaba contrato Xabi Alonso? Si alguien me lo puede decir. Creo que nos va a dar muchas alegrías. ¿Quién? ¿Joselu? Hombre, yo creo que puede dar, pero en su nivel. Necesito que venga Kylian ya, por Dios. Xabi Alonso ha renovado. Sí, lo estábamos hablando. Sí, ha renovado hasta el 26, pero que cuando terminaba su contrato. Anteriormente, antes de renovar, me refiero. Al final veo de nuevo a Florentino. Lo que está claro es que cuando, por ejemplo, metes a Vinicius tanto por dentro en distintas situaciones, ahí va a sufrir. Lo puede hacer bien en un momento dado, pero donde él hace daño realmente es en el extremo. En el 24, claro. Pues si terminaba contrato en el 24, me da a mí la sensación que el Bayer Leverkusen lo que se quiere garantizar es cobrar dinero si sale. Pensáis que esta gente, si terminaba en el 2024, seguramente por ahí van los temas. Pero ahora pensar que Xabi Alonso ya no piensa en el Real Madrid porque ha renovado, no tiene sentido eso. Realmente, creo yo. Creo que a lo mejor ya pasa del Real Madrid, Xabi Alonso. A lo mejor se ha olvidado. A lo mejor es que la idea del club va por renovar a Ancelotti 5 años más. También puede ser. Máximo goleador nacional de la liga y no tiene nivel. Bueno, yo he dicho que tiene nivel para lo que tiene nivel. Si para vosotros Joselu debe ser un titular activo del Real Madrid muy claro, puede ser un jugador que sorprenda, pero no termino de ver claro, chicos, eso. A mí no me gusta Vinicius jugando por dentro, es mucho más desequilibrante por la banda. Sí, así es, pero este sistema pide que Vinicius active también por dentro. Porque si no dejas muy desguarnecido todo el carril central. Y bueno, con Fran García esto... Puede que Fran ese pasillo lo aproveche muy bien. Puede ser que lo aproveche muy bien. Aquí dejamos la noticia. Xabi Alonso.
En mi opinión, el Madrid no tiene que cambiar esquema. Debería jugar con lo que tiene Vinicius, José Luis Rodrigo. Madrid no valora eso, está claro. José Mourinho 2024. No sé si ese barco va otra vez a pilotarse. Acabo de leer que el PSG prepara una venganza contraataque contra el Madrid fichando a Rodrigo, Tchouaméni y Copaz. ¿Quién ha dicho eso? ¿Tienes enlace por ahí? Por fin. Me parecen pocos, ¿eh? Yo metería también ahí a Vinicius, Camavinga y Álava. Me parecen pocos, ¿eh? Lo que no me gusta es que los favores a leyendas como Modric, Kroos y Ancelotti repercutan en el juego del equipo y me temo que va a suceder. Yo lo que me temo es que no sepa desgranar eso, ¿no? De alguna manera, que sepa darles el rol adecuado. Ese es el tema, rol. A ver, está en marca. En marca, ¿no? ¿En portada dónde? Porque yo no lo veo. No lo veo, ¿eh? Si alguien lo ve, pues buenísimo. Bueno, esto me parece más de... Pues por hablar, ¿no? Hablar por hablar. A ver, vamos a ver. Vale. Me has pasado este enlace. ¿El Madrid podría cerrar el fichaje de Mbappé? ¿Ah? ¿Y esto qué es, tío? O sea, esto que ponen aquí, ¿lo habéis visto? El Real Madrid podría cerrar el fichaje de Mbappé por 200 más 50, vale. Según avanzan algunos medios franceses, pero esto es de PSG Community. O sea, aquí ¿por qué no ponen referencia de nada? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, macho? ¿Esto para poner a la gente nerviosa o qué, tío? O sea, no entiendo nada. Esa manera de poner una noticia es que no entiendo, tío. Es normal que luego la gente se les eche encima. Es que no entiendo. Estoy leyendo que sí se va a Arabia por 15 millones, pero de esos 15, 10 son para el jugador y su representante, el Circo del Barcelona. Son la mierda de contratos que hacen. Rodrigo es un diamante en bruto que el Madrid no vendería jamás. Yo creo que no van a vender a Rodrigo nunca. Sí, quería saber tu opinión. A mí me hace gracia directamente. Sí, a mí también me hace bastante gracia lo que has metido ahí de jugadores y tal, pues evidentemente no va a pasar esto, ¿no? No va a pasar nada. Esto supongo que será la información de PSG Community. No ponen mención, no hacen mención a nadie. Lo que dicen en PSG Community es que hasta que no cierre el PSG los fichajes no eran oficial a Kylian, algo así, ¿no? De todas maneras, también dijeron que después del 12 de agosto tal vez se haga después. No se haga antes de empezar la liga. No sé, tíos. Me parece que el equipo tendría que estar ya cerrado, ¿verdad? Tendría que estar ya cerradito. Tenemos ganas ya de que acabe el capítulo de Kylian Mbappé y que termine con final feliz, pero que termine. Que termine. Saber con qué jugadores vamos a contar. Y sobre todo es que Mbappé te lo cambia todo. Sí, esto es lo de... Esto es lo que acabáis de comentar de PSG Community, ¿eh? Os lo pongo por aquí. Gracias, Jesús. Bienvenido a la familia. El acuerdo todavía no se ha oficializado porque el Paris Saint-Germain le ha pedido tiempo al Real Madrid para cerrar a sus incorporaciones. Además, estamos hablando del fichaje más caro de la historia del fútbol y el más mediático. Hay muchas cosas que cerrar y un relato que construir para todas las partes. Esto dice PSG Community. Pues nada. Pero si ponen 1.000 millones, que es la cláusula de Rodrigo, lo llevo al aeropuerto. Sí, pero nadie va a fichar a Rodrigo por 1.000 millones. Ni a nadie, vamos. No, esto todavía no estamos en esto, ¿no? Hombre, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sabemos algo de la renovación de Vini? Es algo que me preocupa. Estaba apalabrada, yo creo, hasta donde se sabía, pero a mí no me preocupa a día de hoy. Alex, ¿qué tal? Buenas. Quique, buenos días, me imagino, desde México, ¿no? Porque en México son las
7 de la mañana, 8 de la mañana, ¿no? Hora local en México. Gracias, Sebastián. Bienvenido a la familia de Math. Bienvenido. Bienvenido. Vini no preocupa con su renovación. A mí no me preocupa. A día de hoy, al menos no me preocupa. Joder, ya tengo yo suficiente preocupación con... Ya tengo yo preocupación con... ¿Cómo se llama? Con lo de Mbappé, ¿eh? Como para preocuparme de Vinicius, tío. Damaris, muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenida a Madridismo al Día. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Con los 1000 te traes a Haaland. Sí, bueno, pero esta conversación ya sería fútbol ficción. Más preocupa lo de Kylian. Llevamos varios días con este dolor en el pecho. Sí, sí, totalmente. Hombre, los de PSG Community se han convertido en una especie de dogma y religión para el madridista de fe, ¿no? De decir, bueno, esta gente que está sacando buenas infos y van acertando, pues a ver si esto también lo aciertan. Pero a mí esto ya de... ¿Cómo lo digo? Bueno, no lo digo. No lo digo. No lo digo. Que si no, yo no me creo a nadie la verdad. A ver. Es que a mí lo de que está todo cerrado y que es todo un teatrillo, se me empezó a caer un poco todo ese discurso. Pero bueno, a lo mejor es tan teatro que en realidad es todo así. Que a lo mejor sí. Quique, cuando llegue Mbappé haré una fiesta. Bueno, y aquí haremos un directo descomunal. Descomunal. O sea, aquí vamos a hacer un directazo tremendo. Todos peregrinamos a PSG Community. Qué bueno, dogma y religión, sí, sí, o sea, totalmente. Es que es como una religión que se ha impuesto ahora mismo en el madridismo. Amatos, gracias. Bienvenido al canal. Bueno, somos bastante gente, ¿eh? ¿Cómo estamos en la plataforma morada? Que vea yo. Estamos ya casi en 2400. Nos faltan 3 seguidores para llegar a los 2400 en la plataforma morada. A ver si vamos, ahí llegamos, chicos. Si alguno está por aquí y quiere seguirnos, suscribirse o lo que sea, guay. Saludos desde Cuba, desde la plataforma roja. ¿Qué pasa, Raudel? Bienvenido al directo. Ojo, Cle28 Alcarria, miembro, o sea, miembro, seguidor de la Family Math. Rayito 1122 también, gracias. A la Madrid, Fernando Redondo Soler, bienvenido. Saludos desde Venezuela. A ver, venga, hacemos una ronda de dónde estáis. O sea, dónde soy, dónde estáis. Una rondita de dónde estáis, ¿vale? Decidme ciudad y país desde el cual estáis viendo este stream de Madridismo al Día. Que me gusta saber desde qué países me veis. Que sé que hay mucha comunidad LATAM y de otros sitios, ¿eh? He visto gente en alguna ocasión de Australia y cosas así, tío. Es muy hardcore, es como wow. Yo te veo desde tu casa. Gracias, Ana Paula. Paquito, bienvenido. Sestao, País Vasco. Hombre, Setecone. Medellín, Murcia, Pedreras, Sevilla, Honduras, Congo belga, del Piero. ¿Esto es verdad? ¿Que me estás viendo del Congo belga? Que puede ser, ¿eh? Puede ser. Claro que sí. Eindhoven, Países Bajos. Qué bueno. Muy bien. Barberá, Barcelona. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya me imagino. Ya me imagino, no me cuadraba tu nickname con respecto a saludarme desde ahí, pero que podía ser, no sé, podía ser. Es verdad que de gente de África tengo menos. Barcelona. Mucha gente de Barcelona. Guadalajara, hombre, Guadalajara, España. Nueva York, San Boy, Barcelona, mucha gente, tío. Guatemala, muy. Vamos ahí. Chile, también. Valparaíso. Lindo Valparaíso, ¿no? Me suena que es muy bonito. No sé quién me lo comentó esto. Me suena a mí. Guayaquil, hombre. Bueno, ahí está el Barcelona de Guayaquil, ¿no? El SC. Es el Barcelona de Guayaquil, ¿no? Sporting Club Barcelona. Equipo de los importantes, ¿no? Ahí están, creo, Barcelona, Guayaquil, Independiente del Valle. Equipos ahora mismo importantes, ¿no? Dentro de también
El S de Quito, creo. Quique, ¿verías a Zidane entrenando al Madrid con Mbappé? Sí, sí lo vería. Desde Belreguard, Valencia. Hombre, Valencia. Desde Perú. Desde Perú. Muy bien. Bien, 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 bien. Mbappé, se pregunta Rubén Out. ¿Mbappé qué? ¿Qué te preguntas? ¿Qué te preguntas? Madrid, hombre. Desde Madrid es que no había nadie desde Madrid, tío. Todo el mundo fuera de Madrid. Digo, soy solo yo el que está desde Madrid. Además, en mi caso estoy bastante cerquita del Bernabéu. Bueno, de hecho, desde mi casa veo el Bernabéu y a lo lejos el Wanda también. A ver, ¿qué me contáis? Desde Tenerife. Hombre, precioso, tío. Yo estuve en Tenerife Sur. A ver, es que había un mensaje ahí. ¿Qué va aquí? Que aquí también Madrid. Bien, Marc. Desde Madrid. Anaís también, desde Madrid. Ah, Mónica también, perdona, Mónica. Hombre, Segovia. ¡Buah, Segovia! ¿Cómo me gusta Segovia, tío? Ahí estuve con Ana Paula hace unos cuantos meses. Ya había ido yo anteriormente, pero era pequeño también. Más joven. Pero Segovia está lindo, ¿eh? Para pasar ahí un fin de... Está lindo. Está muy lindo. Córdoba. Guau, también. Qué bueno. Málaga. Sí, señor. En fin. Cositas. A ver. Cerdeña, Italia, me habéis dicho. ¿Qué? Desde Cerdeña. Guau, también tiene que ser precioso. Bueno, todos los sitios tienen su riqueza, ¿no? Motril, también Granada, ¿no? Motril está en Granada, si no recuerdo mal. Que yo en geografía a veces puedo patinar. Ah, desde Coruña, hombre, Galicia. Tengo familia gallega en Orense. Está lejos de Coruña, más o menos, pero tengo familia en Galicia. Bogotá, hombre. Colombia, sí, señor. Ah, un montón de sitios. Damaris desde Asturias. Bueno, Asturias me apetecía ir con Ana Paula a Gijón. Estuve hace años, es bonito. No sé qué parte de Asturias. Asturias tiene muchas cosas muy bonitas, la verdad. Todos los sitios son bonitos, pero joder, Asturias también, la verdad, tiene un flow molón. A ver, ¿qué pollo yerfano, tío? Aquí de ojo la tortuga. Aquí somos muy juguetones, ¿eh? Nos gusta poner las tortuguitas, no sé qué. Estaba mirando, ¿vale? Si me veis así que estoy mirando es por si sale algo interesante. Estaba viendo en Twitter. Bueno, si veis alguna cosa así chula, me lo decís para cuenta. Muchas gracias, Damaris. Muchísimas gracias. Desde Tenerife, ¿cuándo se sabe lo de Mbappé? Pues no sé cuándo se va a saber lo de Mbappé. Ojalá te pudiera decir cuándo se va a saber lo de Mbappé, macho, pero no lo sé. No lo sé, tío, no lo sé. Esto va para aún, supongo, unos días al menos. Intuyo. Ojalá se pudiera hacer lo antes posible porque desde luego la gente ya... Solo lo sabe no lo sabe ni Florentino, dice Sushi Twitch. Es que ni Florentino lo sabe. A lo mejor. Sí. Seguro se hace oficial, dice el Break 12. Pues ojalá que sí, chicos. Ojalá que sí se haga oficial pronto porque estoy en ascuas con este tema. Es que cambia toda la peli. Bueno, aquí vamos a preparar un especial, un directito con los colaboradores habituales o más o menos habituales del canal. Haremos algo. A ver, mi idea es, si viene Mbappé, hacer un 12 horas. Pero un 12 horas va a ser jodido, ¿eh? A lo mejor tengo que reducir el tiempo. Suelo hacer los streams de 1 hora y algo. O sea que... Y es que qué pereza 3 años con este tema. Ya. Pero ¿qué le vamos a hacer, no? Yo siempre digo lo mismo. Cuando hablamos de otros temas también, no parece que os interese tanto. Al menos desde mi canal de YouTube eso me pasa. Álava se queda así, porque se va a ir a Álava, no me consta.
Haaland más humilde. No conozco ni a Haaland ni a Mbappé. Y lo de la humildad con estos dos jugadores, creo que en ningún caso... No creo ni que Haaland sea humilde ni que Mbappé sea humilde. Son jugadores con un punto de egocentrismo muy necesario dentro de los grandes cracks. Haaland creo que también está mucho en eso y no me parece mal. Con un entorno que tampoco es el mejor. O sea, que me parece que cada uno tiene lo suyo. Lo que pasa es que, como con el tema Haaland no ha habido no sé cuántos años, pues no se genera esa fricción, ¿no? En el madridista promedio, pero Haaland tampoco creo que sea el tío más llano y más fácil del mundo, ¿eh? No creo que este tipo de jugador, por lo general, sea gente fácil. No creo que sea gente fácil. En fin. Pues nada, chicos. Estaba viendo a ver si había alguna cosita. Alguna novedad, pero de momento no hay novedades. Si hubiera novedades en el canal de YouTube, pues lo comentaríamos, ¿vale? Vale, chicos, voy a hacer raid, ¿vale? Voy a comer, que son ya 3:10. Y vamos a hacer una raid. ¿A quién? Pues no lo sé. ¿A quién? No lo sé. No está el doctor, ¿no? No está el doctor. Venga, pues os dejo con, yo qué sé, mandar un saludo a relevo. Mandar un saludo, creo que está ahí Diego, ¿no? Es el presentador, creo, si no me equivoco. Pues nada, mandarle un saludo y nos vemos el lunes. Lunes a las 2, chicos. ¿Sabremos algo el fin de semana de Mbappé? ¿Qué os voy a decir? Como para saber algo. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Los nuevos, veteranos y noveles. Son ya 200 programas que hemos hecho desde la plataforma morada. Y en la plataforma roja seguimos creciendo en búsqueda de los 30.000 subs, ¿vale? Así que un auténtico placer, cada día somos más y muchísimas gracias a todos. Como siempre, a la Madrid, hasta el lunes a las 2. Chao, chicos. Buen fin de. Estamos ahí haciendo la raid. Ahí vamos. Poco a poco.